Hola, os vamos a presentar ahora las semanas 2 y 3 del curso. En la primera semana lo que hicimos fue una visión general, hablamos de que era muy importante la evaluación y nos vamos a centrar ahora en conocer mejor, ¿no? En evaluar mejor. Vamos a ir poquito a poco, primero viendo cómo es la conducta de nuestro familiar, aprendiendo a conocer mejor la conducta de nuestro familiar, aprendiendo a conocer mejor los factores del entorno de nuestro familiar, y en estas 2 semanas os proponemos conocernos mejor a nosotros mismos, ¿no? Como personas de apoyo, cómo solemos reaccionar. Para nosotros estas 2 semanas son fundamentales. El resto de las semanas se pueden aprender, son conocimientos, pero estas 2 semanas os proponemos que entréis en ellas como un trabajo personal. Los profesionales hacemos esto, ¿no? Y pensamos que para las familias es fundamental hacer este trabajo de reflexión y de conocer muy bien cómo solemos reaccionar. Vamos a empezar por la parte de identificarnos con cuál es nuestro estilo de crianza o de apoyo. Nos vamos a basar en modelos que son muy básicos de familias, donde vamos a ver una exageración, ¿no? De si uno es muy autoritario, o si uno es muy permisivo, o si uno es muy sobreprotector, ¿de acuerdo? Lo que vamos a intentar es que, evidentemente los modelos son una exageración, pero que cada uno de nosotros nos identifiquemos con uno de ellos. ¿Por qué? Porque vamos a poder ver hacia qué tendemos, ¿no? Cómo solemos tender, a cómo solemos reaccionar y cómo nos gusta enseñar a otra persona. De esta forma nos vamos a dar cuenta, bueno, pues de qué pie cojeamos también, ¿no? Tengo esta tendencia para bien y para mal, ¿no? Y para poder saber cómo queremos reaccionar. Esta es la primera reflexión que queremos hacer con vosotros. Por otro lado, nos parece importante saber cómo solemos reaccionar a partir de estos modelos y a partir de nuestra manera, de nuestra personalidad, de lo que hemos aprendido, de lo que nos generan los problemas de conducta, de nuestra situación personal en este momento, cómo solemos reaccionar emocionalmente, ¿sí? Porque vamos a utilizar una imagen muy sencilla que es el piloto automático, ¿no? Cuando uno pone el piloto automático en un avión, ¿no? Ya no se tiene que preocupar, o en un coche, ya no se tiene que preocupar, sino que conduce casi sin pensar, ¿no? Digamos que nosotros, como cualquiera de nosotros como personas, cuando reaccionamos ante conflictos, ante situaciones estresantes, solemos reaccionar desde ese piloto automático, desde esos estilos de crianza, esa cultura, ese aprendizaje, nuestra personalidad, nuestro hábito de cómo actuar, y casi que ni somos conscientes de cómo lo hacemos. ¿Qué queremos estas semanas? Que hagamos un trabajo de ver cuál es nuestro piloto automático, cómo solemos reaccionar, para darnos cuenta y decidir qué cosas nos gustan más de ese piloto automático y qué cosas nos gustan menos, ¿no? De manera que podamos mejorar nuestras reacciones emocionales. Sabemos que además las situaciones de problemas de conducta generan muchísimo estrés, un estrés muy alto, emociones muy negativas, a veces enfados, ¿no? Entre las personas que estamos de apoyo. No, la culpa la tienes tú porque eres muy autoritario, no, la culpa la tienes tú porque te dejas hacer lo que quiere. Bueno, este tipo de cosas que nos pasan en este momento, donde además tenemos emociones como impotencia, tristeza, enfado, es muy importante que tengamos muy claro cómo solemos reaccionar para ver si nos gusta esta manera de reaccionar, si queremos reaccionar así o si queremos reaccionar de otra manera, y trabajarlo, ¿no? Nosotros creemos, nos basamos en los estudios de Hastings, un inglés que ha estudiado mucho cómo mejorar las cosas en los problemas de comportamiento, y que nos habla de que las personas que estamos apoyando a las personas con discapacidad en ese momento, si generamos conductas de ayuda, mejoramos las cosas, ¿no? Conductas de ayuda significa que a veces le tenemos que decir que no a la persona con discapacidad, ¿no? No quiere decir siempre que estemos en una situación de permisividad, ¿no? Pero sí que es importante que nosotros lo que nos genera un problema de conducta es que vamos a echar una mano a esa persona que se ha desregulado. Para eso tenemos que generar empatía, ¿no? Entender qué es lo que le está pasando a esa persona y poder contagiarnos emocionalmente con ella, ¿no? ¿Cómo lo vamos a entender o cómo lo vamos a analizar en nosotros? Nosotros nos basamos en un esquema que es el de pensamiento, emoción y acción. Pensamiento es, ¿qué creo yo que está pasando?
¿sí? ¿Qué creo yo que está ocurriendo? ¿Por qué creo que la persona está haciendo ese problema de conducta? Y según lo que piense, me va a llevar a unas emociones, negativas o positivas, y a unas acciones de ayuda o unas acciones de castigo, enfado, etc., ¿no? Es decir, si yo pienso, la persona está teniendo esta dificultad porque no sabe hacerlo de otra forma, eso me va a generar unas emociones de empatía, etcétera, ¿no? Que me van a llevar a echarle una mano, ¿no? A ver cómo te puedo ayudar en este momento. Sin embargo, si yo lo que creo es, creo que estás haciendo esta conducta para fastidiarme, ¿qué emociones sentiré? Enfado, rabia. ¿Y cuáles serán mis conductas? Castigo, regañina, ¿sí? Iremos un poco desde ahí. ¿Qué vamos a analizar nosotros entonces? Mucho a qué atribuimos, qué pensamos, por qué pensamos que la persona con discapacidad hace estas conductas, cuál es la causa, ¿sí? Y esto es lo que tenemos que analizar en nosotros mismos. Cuando yo veo a la persona con discapacidad, a mi familiar teniendo un problema de conducta, ¿qué es lo que pienso? ¿Sí? Esto será lo primero para poder trabajar. Sabemos que la actitud que queremos tener es que nada de lo que hagan las personas con discapacidad vamos a tomarlo como que quieren fastidiarnos, sino que vamos a entender que o han aprendido a hacerlo así, o no tienen otras habilidades para hacerlo mejor, no tienen otras habilidades para conseguir las cosas de una manera más rápida, o tienen verdaderas dificultades para la gestión emocional, cuando aparece un enfado, una frustración, explotan y no saben controlarlo, o por hábito, se han acostumbrado a reaccionar así y tenemos que enseñarles de otra forma, ¿no? Entonces, si lo entendemos desde ahí, vamos a comprender mucho mejor a la persona con discapacidad. Pensemos en cualquier ejemplo que a nosotros nos pasa. Si yo sé, por ejemplo, que me sienta mal el chocolate y estoy sentada en el sofá viendo una película y me voy a levantar y voy a comer 4 o 5 onzas de chocolate, incluso me voy a levantar 2 o 3 veces, ¿creéis que yo tengo en la cabeza, estoy haciendo un plan para sentirme mal? ¿Para hacerme daño a mí misma? No, ¿verdad? Sino que lo que me dejo vencer un poco por las circunstancias y acabo yendo a por el chocolate, ¿no? Igual pasa pues, cuando queremos dejar de fumar, cuando queremos empezar a hacer ejercicio. Todas estas cosas intencionalmente no las hacemos a posta, ¿no? No tenemos un plan establecido, sino que bueno, nos dejamos vencer un poco por las circunstancias, por el hábito y demás. Las personas con discapacidad entendemos que evidentemente hacen estas conductas, pero el camino no es responsabilizarles 100% de ese comportamiento o ver esa intención, sino trabajar con ellos para enseñarles otras estrategias para conseguir las cosas, ¿no? Este sería un poco nuestro trabajo. Es muy importante entonces que reflexionemos sobre a qué atribuimos la causa, ¿vale? A qué atribuimos la causa de los problemas de comportamiento y que nos demos cuenta si ahí estamos teniendo algún pensamiento que nos hace ver que la persona tiene mala intención, porque entonces nos va a resultar muy difícil seguir este modelo y trabajar desde conductas de ayuda. Por otro lado, os dejamos un listado de estrategias de gestión emocional que vais a ir conociendo. No podemos entrar en profundizar en cada una de ellas, pero sí os dejamos ahí un listado para que podáis investigar. Vosotros ahora con internet hay muchas posibilidades y que además cada semana os vamos a proponer un ejercicio de gestión emocional, de manera que la podáis practicar y que podáis ver cuáles queréis incorporar a vuestro día a día, ¿no? Porque creemos que os pueden servir, que nos sirven mucho a cualquiera de nosotros cuando estamos en una convivencia con personas con discapacidad, para aprender a gestionar todo ese estrés, todas esas emociones que aparecen en ese momento de problemas de conducta. Esperamos que os sirvan de ayuda. Muchas gracias.